cada milagro en la Biblia, cada milagro que el Señor Jesucristo hizo, cada vez que vas al Nuevo Testamento y observas un milagro, indudablemente apunta a quién es Jesús. Cada vez que tú ves un milagro, ya sea el más simple, como por ejemplo, vamos a pensar entre comillas, el más simple, como sanar una fiebre de una mujer, suegra, que era la suegra de Pedro, hasta levantar a un muerto como Lázaro, cada uno de esos milagros, cada una de esas cosas apuntan a Cristo. Ninguno de ellos no tiene ninguna razón de ser, es decir, todos tienen un objetivo y todos apuntan a Cristo. Sí, es para el bien de la persona, sí, es bien para que la gente se arrepienta y sí, también es y sirve para que las personas se acerquen a Cristo, pero fundamentalmente y primariamente tiene que ver para que veas a Cristo detrás de todo ello, para que puedas ver quién es Él, lo que hace y qué significa Jesucristo para cada uno de nosotros. Hemos venido hablando ya acerca de aquella mujer samaritana que habló con el Señor Jesucristo y ella envió un mensaje o fue con un mensaje a los suyos o los samaritanos, y los samaritanos regresan y toman a Jesús, no lo dejan ir durante 2 días porque lo ven a Él como el Mesías. No lo ven de su lado milagroso, no ven los grandes milagros que pudiera haber hecho. Ellos lo ven como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el que estaban esperando. Y por eso Jesús se queda ahí, pero cuando se va a su pueblo, a donde había crecido, la gente no lo esperaba como tal, es decir, como maestro, como el Mesías, como el Señor, sino que lo estaba mirando como ¿qué? Como el hombre que hace milagros y que nos da prestigio. Pero ahí en medio de todo eso hay un hombre que está trabajando para el rey, un funcionario del rey que tiene un hijo enfermo y va y le suplica que baje con él para que su hijo sea sano. Y el Señor, hablándole a la multitud, dice: ustedes me buscan porque venía de días haberles dado de comer a todas esas personas, pero ustedes me buscan porque les doy de comer. Y este hombre le dice: sí, Señor, pero baja conmigo. Y el Señor le dice: ve, tu hijo ha sanado. Y en cuanto baja y se encuentra con aquellas personas de su casa, le dicen que el hijo ya ha sanado. Y les pregunta: ¿cuándo fue eso? Justamente le dicen a la hora, y dice: justamente fue el momento en que el Señor dijo: desciende, tu hijo ha sanado. Y entonces te encuentras a un hombre que valora a Cristo por lo que es. Valora a Cristo por sus palabras. Valora a Cristo por lo que Él dice que es. Y luego te encuentras que el Señor Jesucristo sube hacia Jerusalén y va a un lugar especial. ¿Recuerdan? A un lugar específico, a un lugar que se llama Betesda. Y ahí era una alberca, digamos, una piscina donde había muchos enfermos y tenía una cuestión importante. De vez en vez las aguas se movían o la gente se metía a esas aguas y eran sanadas. Y este hombre llevaba ahí ¿cuántos años? 38 años sin moverse. Y el Señor Jesucristo, en medio de toda esa gente, en medio de toda esa multitud, se le acerca. Este hombre quizá no lo haya visto muy bien porque pues había mucha gente, y eso es la realidad porque dice que había multitudes, y el Señor lo sana y le dice: ¿quieres ser sano? Y este hombre le da una justificante: Señor, pues es que cada vez que yo quiero ir no hay nadie que me lleve, etcétera. Y otro llega más primero, y él dice: bueno, pues entonces te digo, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre se levanta, Jesús desaparece de su vista, claro, hay mucha gente, y entonces este hombre está en el templo y el Señor lo busca en el templo y le dice: has sido sanado, no peques más. Entonces ahora este hombre se enfrenta con uno que hace milagros, pero que también al mismo tiempo le exige santidad. Entonces te vas a encontrar que cada milagro que miras en el Nuevo Testamento, cada cosa que ves en el Nuevo Testamento, ya sea tanto en los evangelios como en las demás partes de la Escritura, ya sea en el libro, ¿no?, de los Hechos, o bien en otras partes de la Biblia donde se habla de la mano poderosa de Dios, vas a encontrar que cada uno mira a Cristo. Cada uno te dice quién es Él y tienes que valorarlo por lo que Él es. Jesucristo es Dios, amén. Él es Dios, Él es el Señor, es el creador de todas las cosas. Primera de Pedro capítulo 1, por favor. Jesucristo es Dios. Y quiero que lo tomes en cuenta, mi amado hermano, porque creemos que Jesucristo es Dios. Nosotros creemos que Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo son Dios, ¿o no? Lo creemos. Por lo tanto, entonces, hay algo en Él que nos lo exige ser santos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16. ¿Lo tiene? Dice así, juntos: como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Yo agradezco al Señor porque desde la mañana que inició el servicio, ¿verdad? Hemos hablado de esta cuestión de santidad, de vida, de cómo miramos a Cristo, de lo que Él espera, ¿verdad? De cada uno de los suyos. Y escucha esto, el apóstol Pedro escribe, como hijos ¿qué? Rejegos, como hijos que están cuestionando a su padre, como hijos desobedientes, como hijos permisivos. Él dice, como hijos obedientes. Y quiero que ponga atención, el apóstol Pedro dice que cada uno de los creyentes son, ¿y tú cómo eres? ¿Eres obediente a la voz del Señor, a lo que te pide? Él dice, como hijos obedientes, dice que no nos conformemos, no vuelvas a tomar la forma de aquellos deseos que antes tú tenías estando en tu ignorancia. Antes de Cristo hay una historia que contar, ¿cierto? Vergonzosa, triste, tremenda, pero esa es una historia que hay que contar. ¿Por qué? Porque esa es la grandeza del amor de Cristo. Por eso, mi amado, no te avergüences del testimonio que tengas, no te avergüences. Al contrario, sirve para magnificar al Dios que te llamó, ¿no es cierto? No, es que, ¿cómo voy a decir que yo era esto, mujeriego, parrandero y jugador? No, los hermanos me tienen en buen concepto y no quiero. Pero ¿cómo se va a magnificar la grandeza del amor de Cristo? ¿Cómo se va a magnificar la salvación del Señor si no decimos, el Señor me trajo de tales cosas, de tales lugares, de tales cuestiones? Claro, sin exaltar esos lugares, sino poniendo el énfasis en que Él me salvó. Por eso dice, como hijos obedientes, no tomes esos deseos que antes tenías estando en tu ignorancia sin Cristo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué cosas tú pensabas, tenías, buscabas antes de Cristo? Dice, ya no tomes esos mismos patrones, ya no vivas así. ¿Eras fornicario antes de Cristo? ¿Por qué has de serlo ahora? ¿Eras chismoso antes de Cristo? ¿Por qué tienes que hacerlo ahora? ¿Eras rencoroso antes de Cristo? ¿Por qué tenemos que hacerlo ahora? ¿Hablabas mal de las personas antes de Cristo? ¿Por qué tenemos que hacerlo ahora? ¿Eras enojón? ¿Eras pendenciero? ¿Eras todo aquello? ¿Por qué entonces seguimos siendo esto? Porque dice aquí, como hijos obedientes, no te conformes a lo que tú eras antes, sino, ¿ya notaron ese sino que nos dice? Cambia la perspectiva. Como aquel que os llamó es santo. El Dios que nos ha llamado es un Dios santo. Y ese Dios que nos ha llamado, que es santo, te ha tomado para sí, y eso se llama, el hecho que Dios te tome para sí, se llama santificar a alguien, tomarlo para que sea ahora santo. Dios no te llamó para que no seas otra cosa más que santo. ¿Notas? Y quiero que tú pienses en esto. Estás llamado a ser santo. No estás llamado a ser un grande, no estás llamado primeramente a ser un grande, no estás llamado primeramente a ser un hombre o una mujer tremendos, de buena palabra, de buenos pensamientos, un hombre bueno, hacedor de cosas. Primeramente has sido llamado a ser santo. Pero escucha esto, como aquel que te llamó es santo, entonces también, aquí está la cuestión, sed también vosotros santos, y te dice de qué. En toda vuestra manera de vivir. Ah, caray, y aquí ya nos ponen una dinámica sumamente hermosa, e interesante y retadora. ¿En dónde debo ser santo? Bueno, solamente en la iglesia, porque pues aquí somos los santos en Cristo. ¿Sí? Santo en toda, escucha, en toda vuestra, escuche, esto me gusta, no dicen, sed santos en tu vida. Él dice, en toda la manera en que tú vives. ¿Cuáles son estas maneras en las que tú vives? Pues vives como esposo, vives como hijo, vives como trabajador, vives como amigo, vives como hermano en la fe, vives en toda tu manera, en toda la manera en que tú te desarrollas social, familiar y de iglesia, debes mostrar una vida santa. Y entonces yo te pregunto, ¿lo hacemos? ¿Estamos mostrando esa santidad? Esto es sumamente práctico.
Me ayuda y me interesa, hermanos, que usted y yo podamos mirar esto. ¿Por qué? Porque el día de hoy estamos hablando en este tiempo de milagros de Jesús. Los milagros de Jesús, y hoy vamos a ver el que calma las tormentas. Pero escucha esto, Él nos ha llamado ahí: sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, y nos da una razón. Nos da, digamos, un argumento que no deberías tú dejar pasar. Es este: porque escrito está. No es que yo lo diga, no es que el hermano lo diga, no es que tú intuyas que está ahí, es porque Dios dice que seas santo porque Él es santo. Escuche, sed santo porque yo soy santo. Y quiero, mi amado hermano, que pongamos este énfasis, esta santidad. A cada uno es el llamado de Dios a cada uno de sus hijos. Mi amado hermano, ponlo en tu mente, piénsate, yo, si soy hijo de Dios, he sido llamado para ser santo. Y el Señor nos lo recuerda cada ocasión en que viene a tu vida y hace algo extraordinario o ordinario en tu vida. Cada vez que abres los ojos en la mañana y ves la oscuridad, quizá como yo me sucede, ¿verdad? Me levanto y hay oscuridad, y como a la media hora, 40 minutos, empiezo a ver que empieza a estar, y digo, wow, Dios se ha acordado de sus promesas, porque hoy hizo salir su sol sobre justos e injustos. ¿Para qué? No sé si ustedes oyeron en la semana algo que yo decía: Dios nos está predicando quién es Él. Y los cielos cuentan su gloria. Cada una de esas cosas te está diciendo: aquí estoy y te estoy llamando a que seas santo. El Señor nos recuerda por eso en cada ocasión que Él hace algo ordinario en tu vida o algo extraordinario, como un milagro, como una sanación, como cualquier cosa. Él te está diciendo: yo te estoy llamando a santidad. Porque el Señor no solo viene a tu vida para darte el sol y decir, bueno, ya está el sol para que estés bien. No viene a tu vida para sanarte una gripita y decir, ya estás bien, ¿verdad? Entonces ya vete a trabajar. Tampoco Él ha venido a tu vida para sanarte, no sé, un dolor de apéndice, o que te operaron, fuiste al médico, te dieron una medicina muy efectiva y tú dijiste, ay, qué bueno, qué maravilloso. Él no simplemente hace eso, no, Dios, el Dios nuestro, no simplemente es un sanador del cuerpo para darte un consuelo momentáneo. Él también está apuntando a tu santidad. Él está apuntando en cada ocasión a la transformación de tu ser completo, de tu vida por completo, que seas un hombre o una mujer del Señor como tal, una vida que esté en íntima relación con el Señor, porque la santidad, mi hermano, se alcanza o se logra cada vez que estás más íntimamente relacionado con el Señor, no más lejos. El Señor apunta en cada cosa ordinaria y extraordinaria a la transformación de tu vida, en tu espíritu y en tu carne. Ambas, juntas. Apunta a la transformación de tu mente, apunta a la transformación de tu vida relacional, de tu vida moral, de tu vida espiritual. Él es un Dios que lo cubre todo. Es un Dios que busca la transformación completa del hombre, no solamente una parte. Por eso decíamos, y me ayuda Juan capítulo 5, versículo 14. Por eso decíamos algo interesante: cuando Jesús entra al templo y se encuentra aquel hombre a quien había sanado, ¿verdad? Que lo había hecho puesto en pie cuando ya tenía tantísimos años ahí, se acerca con él y después dice el versículo 14, me acompaña de Juan capítulo 5, dice ahí, juntos. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es importante, mi amado, que tú puedas observar esto. Ten mucho cuidado, observa bien lo que el Señor hace cada día en tu vida. Observa bien y valora cada una de esas cosas que nos llaman a vivir una vida santa. Obsérvalo bien, no lo dejes pasar, no lo dejes simplemente a la cuestión de decir, bueno, es algo natural, ¿no? La gripa se quita naturalmente. No me tomo medicina pero se quita o no. Pues es algo natural, el cuerpo humano reacciona así, sí. Pero el Dios soberano que sostiene todas las estrellas allá, también sostiene esa bacteria o ese virus ahí en tu cuerpo. Y Él dice, ahora, amén, ¿lo crees o no lo crees?
Y por lo tanto, entonces, mi amado hermano, dice, mira, has sido sanado. Mira, Dios ha hecho contigo grandes maravillas. Se ha mostrado bueno. Ha hecho salir su sol sobre malos y justos. Ha hecho cosas maravillosas en ti. Te preserva la vida. Te ha fortalecido, te ha ayudado. Tienes un trabajo, tienes salud. Pero entonces no desvalores eso. Simplemente recuerda, ten cuidado. No peques más. Vive santamente para que no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué lo dice Jesús? ¿Es un amenazador? Te di, pero entonces me tienes que obedecer. Él dice que es maravillosamente hermoso en ese sentido. Es importante porque Jesús es Dios. Y si es Dios, la sanidad que te ha dado, el sol que ha salido, proviene de Dios. Y por lo tanto, si Él es Dios, entonces Él es santo. Por eso, escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ay, hermano, esto es, ponte en tu mente, mi amado hermano, esto. Quien caminó entre nosotros no era un hombre como tú y como yo, ordinario, a la que le podías dar una palmada por atrás, decir, hazte para allá y te trato como el Señor. Y sí, Señor, hombre, que sí, Master, ¿no? Y cosas así que a veces la gente hace y dice. El que estaba aquí, el que se encarnó, es Dios. Y por lo tanto, Jesucristo es santo. Cuando el ángel le anunció a María el nacimiento de Jesús, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, no dice el santo, nuestras Biblias lo traducen como el santo, pero en la realidad la palabrita que aparece es lo santo. Lo santo que está ahí, es decir, lo que estaba engendrándose ahí era Dios hecho carne. Antes de llegar obviamente al milagro, quiero poner esto en la mesa para que tú puedas notar lo que significa esta cuestión. Es importante porque si Jesús es Dios y si Él es Dios, entonces Él es santo. Y Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice lo siguiente. ¿Me acompaña, por favor? Volvemos a la misma tónica para tener en cuenta en esto en nuestras mentes. Hebreos 12, 14. Escuche, es importante porque Jesús es Dios. Y si es Dios, Él es santo. Y escucha ahora lo que dice Hebreos 12, 14. Acompáñame a leerlo con voz fuerte. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual... Oiga, ya lo escuchó, hermanos, vuelva a repetir conmigo. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Qué maravillosa manera de escribir del autor de la carta a los hebreos. Mire lo que dice el escritor. Primero, sigue la paz con todos. Ahora, la palabrita que aparece aquí, ya hemos dicho, es una palabra que se refiere a perseguir algo. Piensa en el apóstol Pablo. ¿Alguien recuerda qué hacía el apóstol Pablo antes de ser creyente? O sea, Saulo. ¿Qué hacía? ¿Cómo perseguía a la iglesia? Así, pues vamos a ver si ahí hay un cristiano. Vamos a ver si... Pues quién sabe. No, yo creo que no. Ahí se ven muy buenas personas y vámonos. ¿Hacía eso? Él que decía, ya me dijeron aquí, ¿no? A ver, tomamos a un cristiano, hazle ver su suerte para que te suelte, como se dice, la sopa. ¿Quiénes más andan en este movimiento? ¿Quiénes más están? ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Los perseguía, iba a las casas y dice él mismo que los arrastraba, ¿verdad? Y los llevaba ante las autoridades. Fíjate nada más, esa parte que dice arrastrar no significa, ahí nada más los jalo, ahí no, los tomaba de los cabellos y los jalaba por toda la calle, por donde estuviera, y los llevaba a las autoridades. El apóstol era así, era un perseguidor y él mismo lo asume, y bendito sea el Señor porque él no esconde lo que era, ¿cierto? Él dice, yo era un perseguidor de la iglesia. ¿Y por qué lo dice? Vuelvo a repetir, para magnificar el poder y la gloria de Cristo. Por eso, mi amado hermano, vuelvo a repetir, no te avergüences de tu propio testimonio. Pero escucha esto, sigue la paz con todos. ¿Qué significa entonces en ese sentido seguir la paz? Pues a ver si se da. A ver si hay disposición. Él dice, tienes que hacer todo el esfuerzo, tienes que entregarte. Así como el apóstol Pablo perseguía a los cristianos, tienes que seguir la paz. Ahora, escucha lo que dice Hebreos. Persigue o sigue la paz con todos. ¿Y qué pone al mismo nivel? Y la santidad.
Entonces persigamos la santidad así como si fuéramos detrás de algo, ¿verdad? Para tomarlo, asirlo, apropiárnoslo y llevarlo así como cualquier otra cosa y llevarlo. Él dice, escucha bien, persigue o seguid la paz con todos y al mismo tiempo persigue la santidad. Y entonces aquí añade esto, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es tremendo, porque conecta dos cosas. ¿Ya notaron qué cosas conecta con algo superior? ¿Quieres ver al Señor? Conecta la santidad y conecta seguir la paz con todos. Cuando haces clic, ¿qué va a suceder? Verás al Señor. Ninguna persona que se diga cristiana no busca encarecidamente, con ahínco, con búsqueda así tremenda, indagar, buscar, perseguir la paz con todos. Todos los cristianos lo van a hacer, porque en ese caminar estarán también buscando santidad. Porque de otra manera no veremos al Señor. Existe entonces, lo que me lleva aquí a pensar Hebreos, es esto. Esta es una santidad práctica. No es una santidad de templito. No, voy a usarlo así. No es una santidad de nicho. No es una santidad personal ahí nada más metida. Es una santidad práctica. Es una santidad de día a día. Es una santidad de momento a momento, de circunstancia en circunstancia, de problema en problema. Busca la santidad de la misma manera que buscas la paz con todos. Porque si no lo haces, entonces no verás al Señor. Hermano, pero está cuestionando mi salvación. No, pero la palabra es clara. Si no buscas una, entonces la otra, aunque la busques, no verás al Señor. Esto es lo que dice la Escritura. Entonces, mi amado hermano, ¿cómo estamos en esa santidad de vida práctica? Que es lo que nos lleva a Hebreos, es lo que nos lleva al Señor. Por eso el Señor le dice a aquel hombre, no peques más. Es decir, en la vida práctica, deja de hacer aquellas cosas que te avergonzaban, que ya no te moldeen, aquellas cosas que antes tenías placer, que ya no las tengas, pero busca entonces ser santo, santo, santo. En cada ocasión, en cada momento debemos expeler santidad. Eso es lo que queremos hacer. Ese es el impacto que deberíamos hacer, que aún sin decir nada la gente se incomode por tu santidad. Y yo te pregunto, ¿la gente se incomoda por tu santidad o por cómo eres de carácter? Ya viene Ignacio Ruiz. No, vámonos. O se incomoda por la santidad que expelemos, hermanos, que tenemos en nosotros. Porque si no lo haces, mi amado hermano, nunca veremos al Señor. Existe una santidad práctica y es a lo que estamos llamados, hermanos, esa santidad de vida práctica diaria en la que camines, hagas, vivas, trabajes, te relaciones con tus hijos, con tu esposa, en el vecindario, donde sea que estés, que expelas que eres creyente, que eres santo. Ese es perseguir la santidad. Y esa persecución de la santidad no se aprende con un esfuerzo humano. No es algo que te voy a hacer santo, ahora sí voy a hacer. Se aprende, mi amado hermano, mediante la fe en la gracia que nos sustenta ahora y que nos sustentará mañana. Amén. Significa que en la vida cristiana, si no miras, si no observas, si no te acomodas, si tus ojos espirituales no se ajustan en fe en Cristo Jesús, entonces no buscas la paz, buscarás conflicto. Entonces no buscarás santidad, sino suciedad. En la vida cristiana práctica tenemos que aprender a depender del Señor. ¿Cómo? Mirándolo a Él. ¿Por qué? ¿Quién es Jesús? Dios. Y si es Dios, entonces es santo. Por eso estos últimos domingos traté de dejar en claro esa verdad. Si no miras a Cristo, si no lo valoras, si no lo recibes por lo que Él es, si no lo consideras valioso independientemente del milagro que Él haga, ordinario o extraordinario en tu vida, no tendrás vida eterna. Eso es cierto, no lo tendrás. No disfrutarás del consuelo eterno. Sufrirás muchísimo más en el infierno que lo que hoy sufres en tus enfermedades y en tus problemas y en tus circunstancias. Necesitamos ver a Cristo. Jesús lo dijo así, Juan 5:24, por favor. Que este texto está metido precisamente después de que Jesús encuentra a este hombre en el templo. Y dice versículo 24,
Jesús 5:24. Dice así, ¿lo tiene? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuche bien, el que oye mi palabra y cree, ¿qué tiene? Vida. Y aquí no estamos hablando, mi amado hermano, simplemente de oírla y ya. No, es la oigo y me apropio de esa palabra y entonces escucha esto. ¿Qué hace esa palabra? Cree. Cree al que me envió. Es decir, al Padre que lo ha enviado, creemos que Jesucristo es Dios. Creemos que Él es el Señor, que Él es el Maestro, que Él es Santo, que Él es el guiador, que Él es el pastor, que Él es... Si no hay eso en tu vida, entonces en realidad no estás creyendo en Él. Nuestro hermano Alfonso lo decía y hemos sustentado y eso lo afirmamos. No basta con una simple declaración de fe. Implica que tú veas a Cristo por lo que es. Y entre todo lo que es Cristo, Él es santo. Y hay, creo, una razón para ser santos. Y la razón es Jesús mismo. Porque Él es la segunda persona de la Santa Trinidad. Amén. Es Dios mismo. Y si tú o yo no lo valoramos por su santidad, si no valoramos a Cristo por su santidad, estaremos tentados de tratarlo como un igual. Estaremos tentados de hablarle como a un igual. Estaremos tentados a usarlo como a un igual. Estaremos tentados a hablarle como un igual. Sí, como maestro, como amigo, como el que me ayuda, como el que me fortalece, como el que me da, como el que es, pero no como Dios 3 veces santo. Y cuidado con eso, mi amado hermano. Lo interesante es esto. Escucha, piensa en esto. Los discípulos de Jesús, ¿cómo tratarían al Señor Jesucristo? Ven a un hombre que hace milagros. ¿Qué piensan ellos? No sé, yo solamente estoy preguntando, tú vete contestando. ¿Ah? Pero escucha, ellos trataron con mucha familiaridad hasta un momento. Un instante. Lo van a tratar de manera diferente y tú lo vas a notar. Ahí es un parteaguas en su vida. Por eso, mi amado hermanos, lo que voy a intentar hacer primero es considerar que es un santo y luego lo vamos a aplicar al Señor Jesucristo para nuestro bien. ¿Qué es un santo o santo? Bueno, tú sabes que santo es un término bíblico, está plagado por todas partes, que tiene por lo menos 2 significados, ¿va? Tiene 2 significados. Primero, voy a usar primero la segunda connotación. 1 Pedro 1, por favor, versículo 15 y 16, que ya lo leímos. Si me ayuda, por favor. ¿Me ayuda? Dice 1 Pedro 1, 15 y 16. Ayúdame, dice así juntos. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, santidad aquí, y está muy bien puesto el texto ahí, versículo 16, porque escrito está, sed santos, y añade esta palabra. ¿Cuál es la palabra que sigue? ¿Por qué? No dice cómo. Él dice, ¿por qué? Este sentido es obvio que es un sentido no de las características que lo hacen Dios, sino en el sentido moral. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, lo que me dice Pedro es que nosotros deberíamos reflejar ¿qué cosa? La pureza, la santidad moral en nuestras vidas. Es decir, en la vida práctica. ¿Me explico? Estaríamos reflejando qué es, cómo es nuestro Dios en la vida práctica. Así que cada vez que sales y le pides a un señor o a una persona algo y hablas, pides un medio kilo de carne y le dices, sírveme un medio de kilo de diezmillo, ¿no? Y le tratas mal y le dices más, lo que estás haciendo ahí es tu calidad moral, estás reflejando, así es Dios. Así lo reflejo, así es. Él dice, no, te llamé para que reflejes mi santidad moral. Dios no anda en chismes, Dios no anda en enojos, ¿verdad? Enojos sin sentido, pues, no santos. Dios no anda en la fornicación o en el adulterio. Dios no anda en malas palabras. Dios no, esa es la santidad, pues, que quiero decirte, ¿no? Entonces, Dios es moralmente puro, Dios es totalmente santo en ese sentido. ¿Y cuál es nuestro llamado? A ser así.
Esta sería, digamos, una. La segunda, que es la que me interesa. La otra palabrita, cuando hablamos de santidad, es la palabra que la Biblia lo refiere y se relaciona con lo que Él es. Lo que Él es. Es decir, cuando habla de santidad, de que Dios es santo, significa que no hay nadie, absolutamente nadie, nadie, cuando digo nadie es nadie, nada ni nadie que se compare a Él. Él es. ¿Me estoy explicando? Nosotros usamos términos y queremos bajar esas cosas que no entendemos a veces con cosas así más. Es tan santo, tan puro como el cristal. Está en plena dimensión diferente, pero a lo mejor te acercas un 00.000000000000 y le puedo continuar aquí, 1, ¿verdad? 3 días diciendo un 0 y a lo mejor ni siquiera llego ahí. Pero Dios no es así en ese sentido, pero quiero decirte esto. Él es absolutamente santo. No hay absolutamente nada ni nadie que se le compare a Él. Ese es el Dios que tenemos, amén. Él sobrepasa infinitamente a todos los demás en santidad, en poder, en misericordia, en amor. Él lo sobrepasa, sobreabunda. Por eso dice que sobreabunda su amor. Él ama como tú y como yo, o su amor es superabundante. Él es misericordioso como tú y como yo, o es sumamente hiper, extra, ultra misericordioso. Él es. Y por eso es que Dios también difiere de su creación. Por eso está por encima de su creación. ¿Me explico? Él no está, aunque también está, pero Él es punto y aparte. No sé si me explico. Él lo creó todo y Él gobierna todo. Esto va a ser importante por lo que vamos a decir ahí. Y todos, quiero decirte, esa santidad significa que todos los que se acercan a Él, ¿cómo quedan? ¿Cómo quedan todos aquellos que se acercan a su santidad? Algunos caen como muertos. Algunos, ¿verdad? ¿Qué sucede con ellos? Algunos se sienten indignos, ¿verdad? Les da miedo, les da temor. Algunos, ¿verdad? Caen sobre sus rostros como muertos. Algunos exclaman, muerto soy. Otros, como Belsasar, aquel rey, ¿verdad? Palidecen, sus pensamientos se turban, se le debilitan los lomos y las rodillas chocan la una contra la otra. Y otros, como Job, ponen su mano sobre la boca frente a la santidad de Dios. ¿Cuál es tu reacción a la santidad de Dios? Puedo decir una mala palabrota. Ay, Dios, perdóname. Puedo seguir fornicando en adulterio. Ay, perdón. Escucha, todos los que se acercan al Dios 3 veces santo, ellos sienten esa presencia de su santidad y hacen y se inclinan y tiemblan y ponen sus manos sobre la boca. ¿Y tú qué haces? Y eso es la cuestión, hermanos. ¿Por qué hoy muchos no lo hacen así frente a Jesucristo? ¿Por qué para muchos es tan sencillo y tan fácil hacer cosas desde el corazón, sin temor, sin ver la santidad de Cristo? ¿Por qué muchos hoy viven sus vidas después de que Él ha obrado algún tipo de milagro de manera natural o extraordinaria, como sea? ¿Por qué siguen viviendo de la misma manera? ¿Sabe qué? Porque no lo han visto como lo que es Él. El Dios 3 veces santo. Por eso, para ponerlo aquí, quiero que vayan a un milagro del Señor. Marcos capítulo 4. Este pasaje está en Mateo, en Lucas y en Marcos, ¿no? Para que usted lo considere así. Puede usted después hacer la lectura en esos lugares, pero yo tomé precisamente Marcos porque ahí aparece la frase que quiero que usted ponga atención. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Y le voy a invitar a que nos pongamos en pie. ¿Les parece, hermanos? Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Acompáñenme. Dice así la escritura. Juntos, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado.
Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pueden tomar su lugar. Cuando los discípulos, después de estar ahí, salieron de ese lugar, notas que dice que había otras barcas. Esto es impresionante. Iban otras barcas, había otras barcas. Pero ¿cuál es la que se centra el escritor? En una. Y esa una es la que iba Cristo. La pregunta es, ¿qué pasaría con las otras? No sabemos, pero aquí sabemos que hay algo importante para ti y para mí. Bueno, salen de la orilla del mar de Galilea, todo parece muy tranquilo. Observa, quizá Juan, Tomás, no sé, Mateo, están remando. Mateo quizá un poquito más complicado porque él era funcionario público, entonces no sabía mucho de esas cosas. Y remaban tranquilamente. Y hay notas que hace. ¿Qué hace el Señor? Se duerme. Tan tranquilo está el asunto que el Señor se queda dormido. Pero de un momento a otro se desencadena una gran tempestad de vientos grandes y de olas que hacen por todas partes que la barca se hunda. Es probable que Jesús, digamos, voy a pensar, como estaba dormido, no se da cuenta de esa circunstancia. Yo quiero pensar así. Pero Jesús está dormido, profundamente dormido. Incluso cuando el agua empieza a llenar aquella barca y los vientos comienzan a arrojarlos casi a todos por la borda, Jesús permanece dormido. Jesús podría, ¿verdad?, descansar o podía descansar ahí simplemente porque confiaba en su Padre Celestial. ¿Va? ¿Estamos? Es que era Dios, él no tenía miedo y además pues tenía un propósito. Piensa lo que sea y está bien, pero yo te voy a decir esto, yo es lo que veo ahí. El Señor confiaba en el Padre. Había un propósito detrás de todo eso, por supuesto. Pero escucha, Jesús estaba lo suficientemente cansado como para dormir profundamente en medio de una tormenta. Y eso me hace saber una cosa. Jesús es hombre. Es uno como tú y como yo. ¿Verdad o no? ¿Recuerdan este misterio que se llama la unión hipostática? Un nombre así medio interesante, pero ahí está. Ahora, pero no los discípulos. Los discípulos, obviamente, ¿qué estaba sucediendo? Ven que aquello se levanta y entonces empieza a imaginarte un montonal de cosas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Verdad? Los vientos. ¿Hay marineros expertos en ese barco? Sí, no pueden controlar el barco. Los discípulos, quienes temían ahí estar a punto de ahogarse. Quizás si yo hubiera estado ahí, hubiera empezado a pensar en las personas que más quiero, ¿verdad? Y empezar a llorar diciendo, no me voy a despedir de mi esposa o de mis hijas, no voy a ver a los hermanos. Pues bueno, ya este es mi fin. Pero entre todo el caos, imagínense, todo el caos, Jesús sigue dormido. Y los discípulos, como reacción, digamos, desde desesperación, vienen a Jesús. Marcos capítulo 4, versículo 38. No lo quiero leer completo, pero vamos a leerlo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, ¿qué le dijeron al Señor? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y notas aquí, mi amado hermano, el escritor Marcos, pues nos está diciendo lo que está pasando. ¿Tú cómo le dirías al Señor ahí mientras estás en esa circunstancia? Ya estás ahí poniendo tus manitas aquí pensando que ya te vas a morir. Vas y dices, Señor, mira que ya, no tienes cuidado que perecemos. No, ¿verdad? ¿Cuál sería tu reacción? La desesperación, maestro, no, o sea, quizás hasta Pedro ahí y Juan se vieron y tú dile, no, mejor tú dile, no, los dos juntos y le gritaron al Señor. Escucha, y de hecho los discípulos, ¿qué tenían?
¿Por qué se acercaron al Señor? Tenían miedo, mucho miedo, porque sabían que iban a morir. ¿Y a qué le temían? A la muerte, a la tormenta, a esos vientos tremendos. Y ellos decían, perecemos, perecemos. O sea, en pocas palabras, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Ya estamos casi muertos, estamos muertos. Quizá yo hubiera pensado en ese momento, ojalá que venga así un gran pez y me coma y después me aviente, me expulse. Pero era ya imposible, me explico, ya era perecemos, vamos a morir. Jesús les dijo, de hecho ustedes estaban temerosos. ¿Por qué estás, mira, amedrentados? ¿Y sabe lo que significa? Estaban en shock, así como de, Señor, no, estaban así, dice el Señor, ustedes están amedrentados. Mateo dice, ¿por qué teméis? Y era perfectamente, mi amado, entendible, porque los humanos tenemos siempre ese temor a la muerte, porque la muerte está presente en todas partes. Hebreos capítulo 2, versículo 15 dice que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hay un temor en todos los hombres de la muerte. Esos que dicen, no, yo no le tengo nada miedo a la muerte, lo dicen porque no se han muerto. ¿Me explico? Los discípulos de Jesús en aquella barca tenían tanto miedo de esas condiciones climáticas, de esas situaciones que estaban sucediendo, de tal manera que ellos estaban sumamente temerosos por su vida y lo despertaron. Y Jesús va a hacer algo. Me ayuda versículo 38 y 39. Ayúdame, hermanos, con voz fuerte. Dice así. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Apenas había terminado de pronunciar esas palabras. Esto es lo sorprendente. Aquellos piensan solamente los discípulos, Maestro, no tienes cuidado que perecemos, estamos a punto de morir. Y el Señor les dijo, a ver, cálmense, espérenme, a mí no me griten, me acaban de despertar. ¿Dijo eso? ¿Qué hace el Señor? Fíjate, estaba en aquel cabezal, o sea, debajo de donde está el timón, ¿verdad? Se levanta, se para y dice, calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Escucha bien la palabrita que dice el escritor. Reprendió al mar y dijo, calla, enmudece. Y después dice, y cesó. Escucha esto. Tranquilidad. ¿Puedes tú pensar en eso? O sea, hace unos minutos era un gritadero por todas partes, el mar pegaba por aquí, por allá, la barca se oía crujir. Olvídate de las barcas que estaban allá, yo creo que perecieron, esos quizás si venían con ellas, perecieron por supuesto, no, si ellos estaban como expertos, digo, sí, nos vamos a morir, pero esa barca no, se oía crujir, se hacía que por un lado, por el otro, y todo eso era un gritadero, y cuando el mar y los vientos se hacían por todas partes, cuando el Señor dice, calla, enmudece, ¡fum! ¿Cuánto crees que haya tardado? Las olas disminuyeron inmediatamente, el chirrido y todos todo eso, repentinamente, callaron. Cada discípulo permaneció ahí, yo digo, permaneció donde estaba. ¿Tú qué hubieras hecho? Esto no está en la escritura, pero yo me lo imagino así, fíjate. Maestro, que no tienes cuidado que perecemos. Calla, enmudece. Amado hermano, el Jesús que cayó eso es el Dios que sostiene todas las cosas. Es aquel por quien y para quién y por qué existen todas las cosas.
Fue por el que todas las cosas existen. Colosenses 1, 15 y 16. Se lo voy leyendo, si usted me encuentra ahí, por favor. Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice ahí, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, el Dios del cielo. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Él es el dueño de todas las cosas y a la voz de su palabra todo sucede. Y a la voz de su palabra dice, calla, enmudece y todo sucede, mi amado hermano. Oiga usted, escuche esto. Si las olas de un embravecido mar y los aires de que van por aquí callan y enmudecen en un santiamén a la voz de su palabra, mi amado hermano, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando Él nos dice, cállate y enmudece y haz lo que yo digo? ¿Cuánto tardas en tú callar y enmudecer delante de Dios? Él, Jesús, es el dueño de todas las cosas porque Él está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies porque Él es el Señor. Jesús es el Señor, mi amado hermano, del mar, de los vientos, de cualquiera de las circunstancias de la naturaleza. Él es el Señor. Y Él, como Dios en la carne, usa su autoridad sobrenatural sobre las fuerzas de la naturaleza para poner paz. A su voz cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Sabe lo que es bonanza? Voy a usar así, voy a ser exagerado. Una super tranquilidad extrema. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Jesús que te ha salvado. Ese es el Jesús que te llama a ser santo. Ahora escucha. Los discípulos, ¿cómo estaban minutos antes? ¿Me ayuda, por favor? Vamos ahí, versículo 41. Ayúdeme, 4:41. Dice, juntos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Escucha, hace unos momentos tenían grande temor y gritaban, perecemos, nos vamos a morir, y estaban aterrados. Y el Señor les dijo, ustedes estaban miedosos, amedrentados, y ahora, ¿cómo están? Peor. ¿Notan? Están peor de temerosos, de amedrentados, porque temieron con gran temor. Y la pregunta de ellos es esto. Imagínate, están así y demás y se calma todo. Y voltean a ver al Señor. ¿Y qué el Señor qué les dijo? Versículo 4, estoy en el 41, ¿verdad? Dice, y Él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran manera. Los discípulos temieron con gran temor, es decir, tuvieron un más grande miedo o temor por lo que hizo Jesús que por lo que hizo ese viento. Tuvieron más temor, las rodillas se le hicieron, cayeron su rostro. Estoy queriendo ayudarte para entender, ¿no? Las rodillas se les empezaron a temblar, los rostros se cayeron a tierra, se pusieron la boca en las manos, dijeron, estamos muertos, porque entendieron que estaban frente a ¿quién? Al Santo, al Dios Santo. Ellos se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lo que los discípulos están diciendo es que durante toda su vida habían conocido un montón de personas y conocían algunas cosas de las personas. Pero él es así, él es así. Pero cuando se enfrentan a Cristo, él dice, es totalmente diferente. Él no es como nosotros. Él no tiene alguna cuestión de decir, bueno, él es así. No, él no lo podemos catalogar entre alguien. Él es. ¿Quién es este? Este es totalmente diferente a cualquier persona que hemos conocido. Él es una clase aparte de la que hemos conocido. No hay absolutamente nada ni nadie que se compare con Él. Él sobrepasa infinitamente a todos los demás. Él es totalmente diferente a nosotros. Él está por encima de todas las cosas. Entonces, ¿con quién estamos viendo? ¿A quién estamos viendo?
a Dios. Por eso, dice el versículo ahí, temieron con gran temor. Lo que los discípulos van a experimentar ese día los va a marcar de por vida. Más adelante, ¿y ustedes quién dicen que soy? Señor, tú eres el Hijo de Dios. Más adelante ellos van a ver quién es el Señor, el Santo. Su vida ahí cambia, da un giro radical. Ellos lo habían visto como un sanador, como un profeta, como que sea lo que sea. Pero en ese momento los que estaban en esa barca ahora ya lo ven con otros ojos. El Santo Dios que está frente a nosotros. Ahí vieron a Jesús, el Hijo de Dios, el Santo, a Dios mismo. Por eso Juan escribiría después, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mi amado hermano, Él calma los mares. Y Jesús nos revela que no es simplemente un hacedor de milagros. Él no es un hombre con poderes extraordinarios, sino es el propio Jehová de los ejércitos. Es el propio Jehová fuerte, poderoso. Es el mismo Jehová 3 veces santo. Él es. Y ese Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios santo de Israel, navegaba en una barca con los discípulos. Así como ese mismo Dios Jesucristo navega en tu barca para que lo veas a Él como lo que es, santo. Cuando las tormentas de tu vida te golpean, casi siempre te parece que son más fuertes que la palabra de Dios. Parece que es más fuerte de las promesas de Dios. Pero quiero, mi amado hermano, que tú pienses cuántas veces has clamado, maestro, ¿no tienes cuidado que perezco? ¿Cuántas veces has clamado, Dios, ¿dónde estás? Dios, ayúdame, Dios, bendíceme. Y el Señor pone calma en esas tormentas. Y Dios viene a ti y te dice, calla, enmudece aquellas situaciones. Y ves una grande bonanza, mi amado hermano. Y entonces, ¿cuál es tu respuesta a eso? ¿Cómo respondes a eso? ¿Sigues tu camino? ¿Como tantos que les hizo el milagro? ¿O cómo estás viendo a Jesús? ¿Como alguien como tú y como yo? ¿O lo ves como alguien común que puede calmar las cuestiones como un psicólogo o como un hombre bastante interesante? ¿O lo ves como el 3 veces santo? Que como el apóstol Pedro, después de aquella pesca milagrosa, recuerdan que echó la red hacia el otro lado y dice, no, bueno, pero háganlo porque es el Señor. Y cuando sale aquellos peces, dice la Escritura que entonces Pedro salió de aquello y cayó de rodillas frente a Jesús. Y dice esto, Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro, dice, escucha, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Él se dio cuenta que quien estaba ahí era santo. Escucha, hubo un milagro en este caso. ¿Cuál fue ese milagro? La pesca milagrosa, como dicen. Pero Pedro no vio la gran cantidad de peces. Puso su mirada en Jesús y dijo, tú eres santo y yo soy indigno. Pero a pesar de eso, esto es lo interesante, después de este evento de la pesca milagrosa, que Pedro le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sabe qué pasó después? Estoy en Lucas 5, entonces usted puede entender, si ya es al principio, ¿no? ¿Sabe qué pasó después? Dice la Escritura que entonces Pedro, dejando todo, siguió al Señor. Si el Señor ha venido a tu barca, si el Señor ha hecho cosas maravillosas, si has visto la santidad de Cristo, ¿le estás siguiendo? Sí. Dejó todo. Y Jesús se encargó de Pedro, al igual que sus otros 10 discípulos,
para santificarlos. Amado, no puedes dejar pasar ninguno de los favores que Dios ha hecho en tu vida, ninguno. Grandes o pequeños, ordinarios o extraordinarios. No los puedes dejar pasar porque el Señor hace precisamente todo eso para que lo veas a Él como el santo, como lo santo, digno de ser respetado, amado, temido. Porque cuando das por hecho que puedes orar, pedir, estudiar, ir a la iglesia, sin tomar en cuenta la santidad de Dios, no eres más que cualquiera de los que se maravillaron de lo que hacía, pero jamás le siguieron dejándolo todo. No eres más que uno de esos. Pero cuando tú ves a Cristo y ves cada cosa que hace en tu vida, que te llama a la santidad, puedes observarlo y decir, Señor, tú eres santo, pero te sigo, porque sé que en este caminar vas a santificarme. Tarde o temprano tú estás haciendo, bueno, siempre haces una obra, porque el que empezó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Y Pedro tuvo su momento, 3 años, pero el momento culminante de Pedro fue aquella ocasión que no conozco ese maldito, no lo conozco. Y su mirada y la mirada de Cristo se vieron. La vida de Pedro, ahí se dio cuenta. Todo lo que el Señor hacía. Después lo ves haciendo, yendo, trayendo. Porque mi amado hermano, hoy Dios está formando a hombres y mujeres en santidad para que le sigamos viendo. Y para que hoy tengas ese encuentro con el Señor y lo veas a Él y clames a Él y digas, tú eres el Señor, tú eres el Santo, yo quiero seguirte, yo quiero caminar contigo, porque yo sé que tú vas a hacer una obra en mi vida de santificación para tu gloria. Cuando la tormenta acecha y Jesús dormía, ¿quién era más poderoso? ¿Quién dormía o esos vientos? ¿Quién dormía? Así que mi amado hermano, si no ves al Señor ahorita, aún quizá nuestros mares no están tan fuertes, pero Él está ahí. Él está ahí. El Dios hombre es nuestro compañero de viaje. Dios en Jesucristo es nuestro compañero de viaje. Amén. Y su pregunta creo que puede ser aún más aterradora. ¿Me ayuda de nueva cuenta? Marcos, capítulo 4, versículo 40. ¿Por qué estás así amedrentado? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué sigues amedrentado por las circunstancias, por las adversidades? ¿Acaso no crees que Él es? ¿Acaso no crees que Él es el Dios que todo lo puede? El Dios hombre es nuestro compañero y su pregunta de quién es todavía debería ser aterradora para nosotros. ¿Qué es para ti Jesús? ¿Qué es para ti el Señor? ¿Un buen hombre? ¿Un hombre hacedor de milagros? ¿Un iluminado? ¿O es el Santo de Israel? Yo digo, es importante que recuerdes siempre esta figura de Jesús calmando aquello. Porque cuando las tormentas de la vida nos golpean, casi siempre nos parecen más fuertes que la palabra y las promesas de Dios. Pero la pregunta sigue siendo esta: ¿vas a confiar en Él? Porque quien está ahí es el Santo. Y cuando Jesús habla y reprende el viento y el mar, el viento dice, sí, Señor. Y el mar dice, sí, Señor. Y cuando Él te dice, sed santos, porque yo soy santo, ¿cómo vas a responder? Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie.